Hola, hermanos, bendiciones. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga, bendiciones. Bendiciones. Reciban un cordial saludo de la familia Koinonia. El día de hoy, aquí en Testimonios de Vida, tenemos la fortuna, tenemos ahora sí que el privilegio de tener al pastor Martín Moreno de la Iglesia La Paloma aquí con nosotros. Él viene a darnos su testimonio de vida. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Recuerden compartir la transmisión. Recuerden ahí, regálenos un like, suscríbanse a la página, visítenos en YouTube también. También estamos por ahí. Y si tienen la oportunidad, vayan ahí al canal de Koinonia. Ahí tenemos más testimonios de vida, diferentes testimonios que son de gran bendiciones. Y recuerden que ahora sí que la finalidad de estos testimonios es alcanzar a más vidas. Y antes de otorgar el lugar aquí al pastor, quiero leer una porción de la palabra en Colosenses 15. Dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendiciones, Dios le bendiga. Y pues así, sin más preámbulos, le voy a dejar aquí el lugar a nuestro pastor Martín Moreno para que sea él quien vaya dando ahí su testimonio. Pastor, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Bendiciones, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, y lo cierto es de que es importante escuchar los testimonios de las cosas que Cristo ha hecho, porque son una profecía para todos aquellos que aún no ha hecho Dios nada con ellos. Porque si tú ves lo que Dios puede hacer con X persona, te vas a dar cuenta que también lo puede hacer contigo. Es una profecía viva. Así es que es muy importante escuchar los testimonios, porque te puedes dar cuenta de las cosas que ha hecho Dios. Y yo quiero que recuerdes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Lo cierto es de que cuando tú entiendes estas bases, entonces puedes entender que cualquier cosa que Dios ha logrado hacer con otras personas, incluso dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos. Amén. Quiere decir que así como hizo con Él, puede hacer con nosotros también. De hecho, ese es su deseo. Nada más que nosotros, desgraciadamente, tenemos muchas trabas mentales, muchos argumentos que nos separan de la bendición de Dios. Amén. Y pues precisamente eso se trata de esto, hermano. Yo quisiera decirte hoy mi testimonio, pero pues quiero primero pedirte que juntos hagamos una oración pequeñita para que sea Dios y no vayas a pensar que sale mentira de mi boca, porque lo cierto es de que lo principal es eso. A veces tenemos a decir cosas que a veces le dice, ¿será cierto? Y eso es la verdad. Pues yo he oído muchos testimonios y que digo, ¿cómo es posible? O sea, pero claro, entonces cuando tú te das cuenta que en realidad no existe ninguna intención de hacer presumir, nadie va a presumir de cosas. Se trata realmente que conozcas a Dios, ¿no? A mí. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy. Y lo puede hacer contigo, conmigo, con quien sea. Amén. Mi nombre es Martín Moreno Sánchez, soy el pastor de la iglesia La Paloma. Tenemos una iglesia aquí en Tijuana, otra en Cancún y otra en Aguascalientes. En el norte, en el sur y en el centro de la República. Y próximamente esperamos expandirnos hacia Colombia, con la visión que Dios nos ha dado. Porque todos somos diferentes, así como todos somos diferentes, también las iglesias son diferentes, somos diferentes partes, y cada uno tiene una visión y una misión diferente. Es importante que nosotros no seamos una imitación de los demás, sino que cada quien sepamos por qué Dios nos llamó y qué es lo que quiere de nosotros, porque Dios es personal. Nosotros somos los que nos queremos meter en un cajón y ser todos iguales, vestirnos iguales, hablar iguales, comportarnos iguales, orar iguales. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere la esencia que puso en cada uno de nosotros. Así que no envidies el ministerio de nadie, sino dile, Señor, hay un ministerio que solo yo puedo hacer. Y tú te necesitamos a ti. Así es que vamos a decir una pequeña oración.
Padre Santo, Señor bendito, Señor Todopoderoso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, vengo atando mi lengua a tu Santo Espíritu, Padre Santísimo, Señor, para que la verdad, Señor, pueda salir, Señor, aquí delante de mis hermanos, Padre, que están escuchando, Padre, y que pueda servir, Padre Santísimo, Señor, de testimonio vivo, Señor, esto que tú hiciste en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que lleves esta palabra, Señor, hasta el rincón, Señor, donde tú desees que se escuche, Padre, donde hay una persona desesperada, Señor, y en el momento más difícil de su vida, que ahí le pueda llegar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues hermano, hay un patrón muy grande. Yo cuando empezaba en las iglesias, recuerdo que era muy normal que yo pasara en la línea cuando iban a ministrar gentes y que llegara un hermano, un profeta o alguien me decía, olvida eso que te hicieron en tu niñez, cuando te ofendieron, cuando te lastimaron, que esa cosas que viviste. Y lo cierto es que siempre la erraban conmigo porque yo tuve la infancia más hermosa del mundo. Yo crecí lleno de amor, en una familia muy unida. Mi padre no tomaba, mi padre no fumaba, porque muchas veces existe la tendencia a culpar a nuestros padres de lo que sucedió con nosotros. Siempre nos queremos victimizar. Y lo cierto es de que yo te voy a decir una cosa, que a mí mis padres me criaron de una manera muy hermosa. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Recuerdo cuando mis padres compraron la primera casa, cuando nos cambiamos de un barrio a otro. Ahí fue el primer problema. Mis padres vivían en un barrio aproximadamente normal, se puede decir, clase media, media alta. Pero cuando compraron la primera casa, salimos a los suburbios de la ciudad. Esto fue en Aguascalientes. Y cuando estábamos en los suburbios de la ciudad, de repente llegamos a lugares donde no existía el pavimento, donde había pandillas. Y wow, de repente yo era un muchacho que pues muy normal, de la clase media alta, o sea que muy criado en el seno de su madre, que no decía groserías ni nada. Y lo cierto es de que fue difícil el cambio, tan difícil, pero a todo aprende uno, a todo se enseña uno, a todo se acostumbra uno. Al rato ya era todo un pandillero, al rato ya era todo un grosero, borracho, lo que tú quieras. Aprendí mi vida en las calles, pero lo cierto es de que aprendí una cosa también. Realmente, ¿quién soy yo? En ese tiempo yo no lo sabía. Lo cierto es de que yo era el pandillero en la calle, era el fuerte en la iglesia, no era el que le hacían bullying, era el que hacía bullying. Era un tipo hosco, feo, claro, en ciertos lugares. Pero sin embargo, en otros lugares era el hombre más tierno, más cariñoso, era totalmente diferente de acuerdo al lugar donde estuviera. Era el muchacho chiquito de mi madre y era el terror de algunos lugares. En la calle, ¿no? Y ese es el problema, o sea que no tenemos una identidad. Realmente nos comportamos como creemos que debemos comportarnos en diferentes lugares. Eso es lo que la sociedad nos muestra, nos enseña, y entonces muchas veces, pues nosotros por querer caber en un lugar, pues al último erradicamos quien realmente nosotros somos. Qué tremendo sería si nosotros supiéramos desde que nacemos, nos fuéramos creados con la identidad de que somos hijos de Dios. Estamos aquí en este lugar por un paso, pero con una misión que cumplir y que van a venir cosas y situaciones, pero que sepas tu caminar desde chiquito. Eso es indispensable y hermoso. Pero desgraciadamente, pues nací en una familia que éramos católicos, entre comillas, porque naturalmente íbamos a misa cuando había 15 años o bodas, ¿verdad? Son eventos exclusivos, ¿no? De hecho, yo creo que yo me paré, si acaso recuerdo, 3 o 4 veces en la iglesia cuando hice mi primera comunión, porque tenía que hacer, pues eso porque mi tío me regaló un traje y me dijo, si voy a hacer la primera comunión te regalo un traje, y yo quería un traje, así es que hice la primera comunión. También estuve en una de las bodas de una de mis hermanas, y de ahí en real, pues ya no recuerdo que ellos estaban, en fin, 3 o 4 veces. Creencia católica más que nada, ¿no? Pues Creencia sí. O sea, obviamente que así vemos muchos mexicanos. Creer en Dios, pues sí, me persinaba acá, pasaba por una iglesia,
cuando estaba en problemas, aunque anduviera haciendo maldades, que anduviera robándome algo y decía, Diosito, que no me cachen, por favor, y lo hacía cómplice de mi crimen. Lo cierto, hermano, yo eso le llamo la edad de la inocencia, porque en realidad haces tantas cosas porque desconoces. Pero de alguna manera, pues, mi parte buena siguió, así es que mis padres me enviaron a la escuela. Yo tuve que sacar la escuela casi a como pude, o sea, a fuerzas. Finalmente estudié topografía. Estuve en el Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes, fui técnico en construcción primero, después topógrafo. Y saqué, dentro de mi vida existían esas ramas. Una, el estudiante que se me facilitaban todas estas cosas porque creía que era inteligente, pero era pésimo para hacer tareas o crear obligaciones, no quería. Entonces, de hecho, muchas veces me presentaba a los exámenes, simplemente le pedía a alguien prestar sus apuntes porque yo no había entrado a clases y pasaba, o sea, con poquito, pero pasaba, y era lo importante. Saqué la carrera, pero lo cierto es de que mi vida era otra. Mi vida estuvo muy bien hasta que quise ser libre, porque la libertad, todos queremos la libertad, ¿verdad? Nos sentimos esclavizados. Es una de las cosas que he aprendido ahora en Dios, que antes de poder ser libre, primero tienes que saber ser un buen esclavo. Como el pueblo de Israel, que estuvo 400 años aprendiendo a ser esclavo. Y si no aprendes a ser un buen esclavo, entonces nunca vas a poder ser verdaderamente libre, porque así como te obligan en tu casa a que te levantes y tiendas tu cama, a que te bañes, porque hay una edad en la que te tienen que obligar a que te bañes, cuando te tienen que obligar a levantar tu plato, a lavar el traste, a hacer disciplinas. Así también cuando estás esclavizado en un trabajo, en una fábrica, en una escuela, te van a enseñar disciplina, te van a enseñar a levantarte a las 7 de la mañana, te van a levantar a ser puntual, te van a enseñar a peinarte, a hacer esto, a comportarte, a adquirir y aunque muchos lo aceptamos de una manera, otros no. Y lo cierto es que cuando tú eres un mal esclavo, cuando no aprendiste disciplina, mucha gente yo conozco que quiere poner un negocio y eran unos pésimos trabajadores, así que de repente tienen un dinero por ahí, empiezan un negocio y dicen, ahora yo soy el patrón y ya no se quieren levantar, porque ya quieren que el negocio, y pues naturalmente quiebran, porque nunca supieron ser unos buenos esclavos. Ahí lo cierto es que en Egipto les enseñaron a trabajar. Ahí tenían que trabajar, no era si quieres trabajar o no, ahí tenían que trabajar. Tienes que trabajar. Era de sol a sol. Y así también es en este mundo. Tienes que trabajar. O sea, tienes que aprender a trabajar. Dios te puede liberar, claro que sí, pero primero tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender disciplina. Tienes que aprender ahorro. Dios tienes que aprender hasta a tener nada y después a poder tenerlo todo, como decía Pablo. Todo es una enseñanza en la vida. Y lo cierto es de que todos anhelamos la libertad, pero no todos estamos preparados para ella. Yo obviamente quería mi libertad. Para mí el sentido de la libertad era poder llegar a la hora que quisiera y hacer lo que quisiera. Naturalmente que pues eso no le gustaba mucho a mi padre y eran conflictos constantes. Varias veces me corrieron de mi casa, varias veces hice de las mías. Y lo cierto es que finalmente pude comprar mi libertad. Fui y empecé a trabajar ya independiente, ya graduado. Empecé a trabajar por algunos lados, en Petróleos Mexicanos, estuve trabajando en Pemex, en cruces, haciendo, bueno, pero lo cierto es de que mi vida era un trabajador mediocre y faltante, porque me encantaba andar de borracho por todos lados. El problema es cuando tienes la libertad, ¿qué haces con tu libertad? La verdad es de que mi libertad me llevó a destruirme, porque lo cierto es de que el ser sin Dios se autodestruye. Yo conozco gentes que están tan metidos en el alcohol y que les dice el doctor, sabes que si vuelves a tomar una vez más te vas a morir, y luchan contra, pero de repente al rato ya están tomando otra vez y a punto de morir en un hospital, y ahí el pastor va a llorar por fulano porque volvió a tomar otra vez. ¿Cómo es posible, hombre? Pues si ya le dijeron que se va a morir. Pues sí, pero no puede liberarse, está esclavizado. Entonces muchas veces lo que hacemos sin Dios es autodestruirnos. El hombre sin Dios se autodestruye. Y lo cierto es de que yo empecé a autodestruirme totalmente. Empecé a tener muy malos pasos, y tan es así que en alguna ocasión por
por mis malos pasos, tuve que salir huyendo y me fui huyendo hasta Estados Unidos. Y allá llegué a Estados Unidos, allá tuve que aprender el lenguaje, aprender a trabajar. Yo siendo que me sentía de alguna manera especial, porque ya decía, pues ya tengo una carrera, porque venía de una familia que pues no estaba mal acomodada, porque decía, bueno, pues de alguna manera soy algo bueno. Siempre nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Dentro de nosotros creemos que somos tan especiales que el mundo siempre se trata acerca de nosotros. Cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que no era así. Lo cierto es que estuve en la calle de Olvera, sin casa, sin nada absolutamente. Estuve por ahí buscando conseguir trabajos en la construcción, de velador primeramente, después ayudándoles ahí a los que andaban ahí trabajando. Aprendí a la construcción, empecé a trabajar desde abajo compitiendo con la demás gente, con los músculos, con el lomo, como lo dicen, con el albañil, ¿no? Trabajo duro, o sea, arduo, y lo cierto es de que a veces me deprimía, decía, ¿cómo llegué aquí? Tanto, pues yo graduado y todo, conocía gente, había unos amigos que eran de por allá de San Luis Potosí. En una ocasión uno de ellos me dijo, que yo no era nada, algo así me decía, y yo le decía, ¿estás loco? Le digo, tú eres el que no es nada, yo soy un ingeniero. Y me dice, pues aquí mientras no hables inglés son un analfabeta. Y la verdad que yo dije, es verdad, soy un analfabeta. Y cuando reconocí esa situación, porque ciertamente yo tenía muchas ideas ahí y no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues más parecía que estaba mudo. No podía transmitir ese conocimiento, no podía... Y lo cierto es de que recuerdo que ese día salí muy deprimido, y compré un diccionario en una allá se llaman ventas de garage, o sea que ponen... Sí. Compré un diccionario y compré un libro, una novela en inglés. Y entonces empecé a hojearla, ya veía el título y buscaba y empecé yo creo que me tardé 3 días o 4 días en leer una página, porque iba traduciendo palabra por palabra. Pero seguía, fueron 2 páginas, 3 páginas, y cada vez, ya iban 10 páginas, y yo cada vez necesitaba recurrir menos al diccionario, porque pues ya habían pasado palabras. Entonces, y lo cierto es, para no hacerla larga, yo creo que me tomó 3 meses leer ese libro, pero se abrió otro mundo inmediatamente a mis ojos. Ya andaba por las calles viendo letreros, leyendo aquí, leyendo allá, sabía leer perfectamente todo, agarraba libros y todo en inglés, y yo era algo maravilloso. Se me abrió el entendimiento, se abrió otro nivel, pero prendía la tele y wow, no entendía nada. Lo podía leer todo, pero no entendía nada. Y entonces decía, bueno, pero ¿por qué no entiendo? Y me decían, pues que tienes que dejar de estar viendo cosas en español, la tele nomás te quita el tiempo, léelas en inglés, pero no las entiendo, no le haces. Tú velo en inglés y se te va a abrir el oído. Y efectivamente, después de estar viendo cosas ahí en inglés, de repente empecé a reconocer ciertos sonidos y cosas, y luego ya oyendo a los gringos. Hay pocos gringos en Estados Unidos realmente, o sea que pues no practicas con nadie, hasta que finalmente en una ocasión nos vimos en un problema fuerte y se acabó el trabajo, y acabé en una constructora que es una de las constructoras más grandes de todo el mundo, se llama Neosho Construction, y esta hace puentes para el tren y para la Union Pacific, para la Burlington Northern. Y recuerdo que cuando yo fui ahí, íbamos a la desesperada, porque dije, es un trabajo, pero es un trabajo a pico y pala, pero pagan bien. Y decíamos, pico y pala, y pues bueno, al final de cuentas pues era mejor, pues no teníamos un trabajo. Es trabajo, ¿no? Es trabajo. Y nos fuimos a la Neosho y entramos a pico y pala, y todos, pues como ya sabían que era pico y pala, cuando les dieron la solicitud, todos pusieron escolaridad y todo eso, no pusieron nada. Y yo le puse ahí carpintero. ¿Por qué? Pues porque ya sabía hacer casas, o sea, lo básico de las casas. Y entonces cuando llegaron ahí inmediatamente, ¿quién es el carpintero? Y yo pero no hablo inglés. Vente, me decían un gringo grandote de Colorado.
y me apartó a un lado y me llevaron y de repente empecé a hacer formas para los puentes. Entonces ahí comenzó mi carrera con ellos. Entonces cuando yo de repente empecé a practicar con los americanos el inglés, pues ya fue cuestión de, yo creo en 6 meses yo estaba hablando inglés y todo. Está por los codos, ¿no? Sí, ya. Y rápido empecé a escalar puestos. Y lo cierto es que en Estados Unidos la vida es muy, muy, muy difícil en cierta forma, pero también es muy absorbente. O sea que trabajamos 60 horas a la semana, era puro trabajar, no tienes tiempo para nada, ¿no? Nomás el sábado sí sales y ya te pones borracho hasta el lunes en la mañana. Y lo cierto es que escalé grandes, en esa compañía llegué finalmente a ser un foreman, o sea, a ser uno de los jefes, con una cuadrilla de trabajadores. De hecho, increíblemente tenía cuadrilla de trabajadores americanos en Nebraska. Bueno, esa era una cosa increíble. Y un mexicano fue de los jefes en Nebraska, con un montón de cornhuskers, se llaman los güeros, esos rojos, sí, colorados, hillbillies y de todos, No, hombre, fueron todo un montón de historias de cómo llegué, pero lo cierto es que llegué el momento en que me sentía en la cima. Llegó a la cima del éxito. Ganaba muchísimo dinero, todo estaba muy bien, pero junto con el éxito también vienen las cosas viejas, o sea, la facilidad del dinero. Empiezas, primero era el alcohol y luego empiezas por allá, no falta quien te presente con la cocaína y que esto y que el otro. Y empiezas con la cocaína y te absorbe la cocaína y empiezan a haber problemas y te empiezan a arrasar los problemas. Y yo que me creía en la cima del punto, de repente ya me vi totalmente absorbido por la cocaína. Para ese entonces ya me había casado por ahí con una americana y empezaron a haber grandes problemas que empezaron a afectar mi trabajo, empezaron a afectar cosas. Y lo cierto es que empezó un descenso, en alguna ocasión, irresponsablemente le presté la camioneta de la compañía a otra persona y por allá se armó un pleito en una barra y lo primero que vieron era la camioneta Así es que, ¿de cuál camioneta es? Con la numeración rápido supieron que era la mía y salí botado de ahí. Pero como tenía un puesto muy importante en una empresa tan importante, pues rápido me absorbieron en otra empresa. Era una máquina de hacer dinero en esos tiempos. Era muy trabajador, pero también estaba cada día haciéndome más y más irresponsable. Para no entretenerte mucho con esto, hermano, lo cierto es de que finalmente mi vida llegó a un momento en que todo se presentó, se perdieron mis papeles, de alguna manera los extravié por ahí a Las Tejas. Colapsó todo, ¿no? Todo se colapsó en San Francisco, estando en San Francisco y yendo legalmente, necesitando mis papeles. Oiga, pues mis papeles, ¿qué pasó? Pues decían, no los han hallado. Finalmente encontraron, parece que alguien cruzando con mis papeles allá por Laredo, y entonces me mandó llamar un juez para que fuera a ver por qué alguien estaba cruzando con mis papeles. Pero me mandaban llamar a la dirección que yo tenía antes y obviamente yo ya no aparecía ahí. Así es que finalmente fui deportado en ese lugar y acabé finalmente yendo a parar. Primero aquí me aventaron para Mexicali y luego pues ahí estuve totalmente destruido, así sin nada, perdí todo totalmente. Y recuerdo que estando ya aquí en México sin nada, decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí? Decía yo, no sabía absolutamente qué hacer. Buscaba trabajo y decía a alguien, oiga, pues aquí los albañiles ganan 200 pesos al día. Yo ganaba $42 la hora y te estoy hablando de hace 30 años. Eran dineros increíbles y de repente a querer ganar 150, 200 pesos aquí en México, no lo podía entender. Y lo cierto es que cuando no asimilas algo, te derrotas. Ya no tenía para cocaína, pero sin embargo tenía el vicio tremendo, así es que caía al cristal. Y lo cierto es que caí al cristal y me convertí en nada. Hasta que llegué al suelo totalmente, al suelo. Recuerdo cómo lloraba, grito abierto, desesperado. Decía, ¿cómo me pude haber convertido en esto?
¿Cómo me pude haber pasado esto? Lo cierto es de que era una situación tan terrible que yo ya no encontraba ninguna salida. No encontraba ninguna salida. Y entonces pues, tenía el orgullo, decía, ¿cómo voy a regresar a mi casa si en mi casa pues siempre creían que yo estaba todavía allá, era el hacedor de puentes? Me daba vergüenza presentarme con mi familia, no había tenido ya comunicación con ellos en mucho tiempo. Y finalmente pues ya decidí suicidarme. Y lo cierto es que siempre que intentaba suicidarme, muchas veces la gente dice que suicidarse es de cobardes. Lo cierto es que no, se necesita ser muy valiente para suicidarse. Yo lo intenté varias veces y no, hombre, ya teniendo la pistola aquí y podía estar temblando y todo loco y tomado y de todos modos algo me detenía, era el último clic, pero siempre me venía la imagen de mi madre buscando el cuerpo de su hijo. Eso era lo que me decía, ¿cómo va a andar buscando hasta por acá en estos lugares con todos estos policías corruptos? Entonces, como creo que soy muy inteligente, le dije, ya sé, me voy a ir a Aguascalientes y allá me suicido. Y efectivamente me fui para Aguascalientes a suicidarme. Dije, allá llego a un hotel y allá conozco, allá me suicido. Entonces preparé todo para suicidarme, pero justamente antes cuando estaba a punto de suicidarme, mi hermano, estando a punto de morir, alguien tocó mi puerta. Y la cosa más increíble, yo ya tenía mi cita con la muerte, cuando alguien tocó mi puerta y naturalmente si tú estás mal, pues ¿a quién le vas a abrir? Pero, sin embargo, abrí la puerta y era una persona que venía a hablarme de Dios. Amén. Venía a hablarme de Jesús. Qué increíble cuando de repente conocí a Jesús ese día. Ese día para mí era algo increíble, a mí era ridículo. Hablar de Jesús para mí no tenía sentido. O sea, yo siempre decía, de hecho batallaba mucho con la gente. Decía, ¿cómo es posible que estén yendo ahí a esa iglesia y les quiten dinero? Ya están manteniendo un pastor, están haciendo esto. O sea, se me hacía ridículo que gente que no tenía para comer todavía fueran a la iglesia y dejaran su dinero. Les decía, ¿no les dan cuenta que lo están explotando? A los testigos de Jehová, yo leí la Biblia varias veces nomás para tratar de destruirle su show cuando iban a tocar y los avergonzaba con la palabra de Dios, sin conocer la palabra. Yo no conocía la palabra, nomás la leía y encontraba, como mucha gente. Ahorita todavía a estas alturas hay gente que viene y me dice, oiga, pastor, a ver, ¿por qué esto y esto y esto? Dios no existe por esto y esto y esto. Le digo, qué increíble, le digo, que yo tengo estudiando la palabra de Dios en griego, en hebreo, en esto, toda mi vida me la he pasado estudiando la palabra de Dios. Y tú vistes un YouTube donde a alguien no le gustó algo y quieres venir a alegar conmigo, por favor, le digo, es ridículo. La gente ve algo y dice, oh, sí, cierto, los convencen y viene a decirte a ti como si tú vas a decir, ay, lo cierto es que no tienen ni idea de lo que es la palabra de Dios, pero sin embargo así era yo era totalmente ateo hasta las cachas. Si alguien no creía en Dios era yo era el ser más incrédulo que existía. Y lo cierto es que ese día sucedieron varias cosas. Cuando esta mujer me decía, yo le decía, a ver, entonces tú me estás diciendo que Dios existe, sí, Dios me envió aquí, Dios me envió a hablarte. Pero ¿cómo que te envió a hablarme? O sea, ¿qué te dijo? ¿Cómo te habla? O sea, ¿se te apareció en una tortilla? Le decía yo. Me dice, no, Dios es real. Dice, me dijo que usted iba a venir. Y no solo que ibas a venir, sino que me dijo que vienes derrotado, destrozado, destruido. Y yo le decía, eso me llamó la atención porque nadie sabía que yo iba. ¿Pero cómo? ¿Sí? Y me dijo, esta persona, dice, viene aquí, viene derrotado, dice, porque estaba hasta arriba y cuando alguien está arriba nunca mira hacia abajo. Así que déjame decirte que yo tuve que golpearle en las rodillas para que cayera de rodillas y volteara hacia arriba, pero no volteó a mí. Dice, así que tuve que golpearlo en la cabeza para que quedara postrado totalmente y aún ahí en el suelo donde está, no quiere voltear hacia arriba. Dice, así es que hoy tú eres la última llamada, tú le vas a hablar de mí y si él no me acepta, esta noche va a morir. Y yo con la pistola ahí listo, o sea que
esto no puede ser. O sea, yo decía, no puede ser. O sea, ¿cómo puede alguien saber esto? O sea, ¿cómo puede suceder? No, me están espiando. No existían los teléfonos naturalmente antes así es que no podía hacer que... Pero ¿cómo puedes? Pero ¿cómo te dijo Dios? Así me lo dijo. Y por eso yo estoy tan desesperado, porque tienes que creerme, porque si tú no me crees hoy vas a morir. Y yo decía, y esta mujer me gritaba, me decía, no, es que tienes que creerme. Ahora predico y me dicen a veces, pastor, ¿pero por qué predica? Porque quisiera también hacerte entender como me hicieron entender a mí. Es a veces tan difícil. Lo cierto es de que el Espíritu de Dios vino sobre mí, porque ese día empecé a llorar y no tenía sentido para mí, pero sentía algo. Yo que jamás había llorado, que me podía pasar un Volkswagen por arriba de los pies, y mi padre me había enseñado que los hombres no lloran, somos machos y que no nos pasa nada. Y entonces yo no lloraba, siempre mi sentimiento, y ese día parecía María Magdalena llorando, que no podía contenerme. Y esta mujer hablándome de Dios. Después vinieron más gentes, o sea que me estuvieron hablando de Dios, yo creo que sin fácilmente 2 días hasta sin dormir. Y luego después me dejaron descansar un rato, y luego después llegaron otros y ahí estuvieron hablándome. La verdad que fue una situación increíble, de que estaba absorbiendo como una esponja y sentí algo tan precioso, tanta fuerza. Y después de varios días de estar en estudios así fuertes, le dije, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Esto totalmente nuevo, o sea, como que, ¿y ahora qué sigue? Y luego me dice esta persona, pues Dios tiene un trabajo para ti. Le digo, ¿qué? Dice, mira, Dios me dijo que te dijera algo. Si quieres servirle, que te vayas a Tijuana. ¿A dónde? A Tijuana. Tijuana. ¿Y qué voy a hacer a Tijuana? Pues eso me dijo Dios. Escúchame bien, porque esto te juro que esto es real. Dice, a Tijuana, pero Tijuana. ¿Y qué era Tijuana? Yo no conozco a nadie en Tijuana. Dice, pues eso dijo él. Si le quieres obedecer, allá tú. ¿Y yo cómo me voy a ir a Tijuana si no tengo ni un 5? No, si tú te vas, yo te voy a dar para el boleto. Pues sí me voy. Pues bueno, ¿y qué voy a hacer allá? Mira. Te voy a dar las instrucciones que yo recibí. Vas a irte te vas a subir a un avión, te vas a ir a Tijuana, y cuando llegues a Tijuana vas a agarrar un taxi y le vas a decir, llévenme a un lugar donde pueda rentar un cuartito, donde sea, y ya que rentes un cuartito, dice, ahí duermes, lo que sea, dice, y al otro día sales y vas a ir a buscar una iglesia cristiana. Pero de qué denominación, de las que sean, no importa, tú nomás ahí vas a estar de momento, porque Dios te va a sembrar en un lugar nomás para que florezca. Las que sean, nomás que no sean ni testigos de Jehová ni mormones. Así, esas eran las instrucciones precisas. Y dije yo, pues bueno, ahora yo todavía me asombro. O sea que ahorita, con la fe que tengo, digo, lo volvería a hacer. Lo cierto es que es increíble, en realidad no tenía nada que perder ni nada que ganar. Mi vida, yo de hecho, ese fue mi razonamiento en ese momento, porque yo dije, ¿sabes qué, Señor? Aquí mi vida se acaba hoy. Hoy yo me iba a suicidar, hoy yo me iba a matar, así es que ahí se terminó mi vida. Si hay algo que te sirve de esto, tómalo. Yo de hoy en adelante te sirvo si existes. Porque si existes, te voy a encontrar. Y si no existes, en 3 meses me voy a dar cuenta que no existes y pues total siempre puedo seguir el mismo camino que iba. Ese fue mi razonamiento frío y todo, pero lo que yo sentía era algo tan fuerte. Y lo cierto es de que después, unos 2, 3 días después, yo ya venía en un avión con una Biblia, 2 libros, una mochilita con 2 cambios de ropa y un dinero que me venía hacia acá, hacia Tijuana. Entonces en Tijuana, ciertamente, en un taxi, oye, ¿no conoces un lugar donde renten un cuartito? Ah, conozco un lugar. Me iban aquí a la colonia del Río, a la colonia del Río, en la parte baja. Finalmente ahí llegué a ese lugar. Y luego ya salí y al otro día. Y, por cierto, llegué a ese lugar y lo rentaban. Dice, sí, nomás déjenme desocuparlo porque tienen ahí unos colchones viejos y una... No, ahí déjenlos. Me sirven de eso. Así es que llegué y lo único que tenía era un colchón viejo
y una estufita que estaban ahí, y ahí, mira, ahí se quedaron. Dije yo, a todo dar. Y ahí dormía en ese colchón, llegaba pero en ese momento yo tenía algo que nunca había tenido ni cuando tenía mucho dinero: paz. De hecho, hermanos, venía yo en el avión y me dice la mujer, la azafata, me dice: ¿gusta un Don Pedro? Porque en aquellos tiempos te daban alcohol, te daban bebidas, comida incluso. Gracias. Pero en ese tiempo me dijo: ¿gusta una bebida? Y yo, no, ¿tú crees que iba a dejar? Yo siempre me bajaba borracho de un avión, y le digo: no, gracias, soy cristiano. Ay, fue la primera vez que la boca se me hizo ancha para decir: soy cristiano. Pero mientras ella se alejaba, me di cuenta que yo ya tenía 15 días que no había tomado, que no había usado cristal. Y el cristal es una de las cosas más adictivas, y cuando lo dejas hasta el hospital vas a parar y te ponen locos, alucinaciones y todas estas cosas. Y yo no sufrí absolutamente nada. El cigarro, yo por años había intentado dejar el cigarro con todo, y más con el cristal tenía que estar... Era una cosa increíble, parecía una locomotora, porque las adicciones siempre van en más. Y lo cierto es que yo estaba totalmente metido, mis dedos estaban amarillos ya, era una piltrafa. Y lo cierto es de que, hermano, me di cuenta que ya no había tomado cristal, ni había tomado coca, ni ninguna droga, ni alcohol, ni cigarro. Caray, pasó tanto tiempo y nada. No, pues qué bueno, porque a mí el Señor en un día me transformó. Ese mismo día que yo lloré, yo creo que ese día se me salió todo lo malo que traía, porque nunca volví a ser el mismo. Hombre. Muchas veces me he preguntado por qué Dios no hace esto con toda la gente. No lo sé, a lo mejor Dios nos hace guerreros, Dios nos enseña a pelear y a luchar, pero Dios nunca nos va a poder poner a luchar contra alguien que te va a vencer. Y obviamente si Dios tuvo que hacer algo conmigo es porque a lo mejor yo estaba tan metido entre drogas, alcohol y las cosas que jamás hubiera podido salir peleando con mis propios medios o con ayuda. Así que Dios obró un milagro. Lo que quiero decirte, hermano, es que hay salida. Yo quiero que entiendas que hay salida. Yo parecía increíble, mi única salida que veía, el único camino era la muerte. Pero lo cierto es de que existe otro camino. Jesús es el camino, Él es el camino. Y lo cierto es que cuando te das cuenta, finalmente se te entiende y dice: ¿pero qué estaba haciendo? Yo anduve buscando brujos, hice hasta lo que no. ¿Cómo es posible que puedas creer en Satanás, que puedas creer en brujos, que puedas creer en todas estas tonterías? Si crees en eso, pues entonces tienes que creer que existe un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Y sobre todo, que si te está hablando es porque tiene un mensaje para ti, porque te ama. La verdad es, todas estas cosas, después que vas aprendiendo, te das cuenta de cuán ciego eras, de cuán necio eras. Como dijo el Salmo 70, cuán necio era yo, era como una bestia que no entendía. Ciertamente así somos todos. Pero ciertamente te digo, yo creo, en una de las situaciones más críticas que jamás se la deseo a nadie, tan desesperante, que yo creí que jamás podría salir de ese agujero, y le gritaba dentro de mi inocencia, le gritaba a un Dios que no conocía, en un Dios en el que no creía, y le gritaba: si en verdad existes, cámbiame. Y lo cierto es que no había respuesta de los cielos, pero eso cree uno. Lo que pasa es que no es en tu tiempo, ni tú forzas a Dios a hacer nada. Amén. Él está siempre proviendo la forma de que salgas del lugar, de que salgas de ese encierro, que puedas ser libre, que puedas venir nuevamente a sus pies. Dios siempre está llamando a sus hijos, siempre está con los brazos abiertos. Amén. Recuerdo ahora ese día que acepté al Señor, me decía esta mujer, dice Dios que nunca le has dado las gracias y que más de 4 veces te ha salvado la vida. Y decía: a mí, pues yo ni lo conozco. Y de repente empezaron a pasar cosas. Tantas veces que estuve a punto de morir violentamente. Y entonces me di cuenta de que yo no sabía que Dios era mi Padre. Yo no sabía que yo era un hijo de Dios, pero Dios sí lo sabe.
Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Aunque tú no sabías, a lo mejor tú ahorita estás en uno de los peores momentos de tu vida y tú piensas que eres una basura, que no sirves para nada, pero si estás escuchando este mensaje, tienes que entender que si Dios está haciendo que este mensaje llegue hasta ti, hasta donde estás, es porque Él quiere decirte, tú eres mi hijo también. Y si estás ahí no es por mi culpa. Sin embargo, aunque estés ahí, yo te voy a encontrar donde quiera que estés y te voy a sacar de ese lugar. Lo cierto es de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y si Satanás no te ha matado hasta ahorita es porque no ha podido. Porque nadie le puede matar un hijo a Dios. Nadie puede hacerlo. El único que puede matarle un hijo a Dios eres tú mismo. El suicidio es lo único que te puede destruir. Porque es tu decisión, tu libre albedrío de tomar y quitar tu vida. Es tu libre albedrío de derrotarte. Es tu libre albedrío de decir ya no peleo. Es tu libre albedrío de decir me voy al infierno. Pero ni Satanás tiene el poder para llevarte al infierno si tú no quieres. Gloria a Dios. Es tu decisión. Nadie le puede quitar un hijo a Dios. Pero un hijo a Dios sí puede decidir, ¿sabes qué, Padre? Yo me voy al infierno. Así es que escúchame bien, mi hermano. Sí hay una salida. Dios siempre te va a dar la salida. Así es que agárrate fuerte de Dios porque Dios es real. El Dios del que yo vengo a hablarte es un Dios real. Es un Dios que no miente. Es más que no solo no miente, no puede mentir. Está imposibilitado para mentir. La palabra de Dios dice que Dios no puede mentir. Y si no puede mentir, entonces pues simplemente lo que te está diciendo es verdad. Gloria a Dios. Eres su hijo y Él quiere regresarte a donde perteneces. Lo cierto es de que todo en la vida nos prepara precisamente para la labor que un día haremos. Cuando yo llegué a este lugar en Tijuana, llegué sin conocer a nadie, nomás me bajé en ese cuarto, salí la mañana siguiente, había un sobre ruedas grandísimo enfrente ahí, y yo salía ahí, estaba mirando para todos lados. ¿A dónde voy? Y pues me salí a la calle y empecé a caminar y le dije a alguien, oye, ¿no sabes dónde hay una iglesia cristiana? Me dijo, ahí. Y volteé a ver a la iglesia, eran 4 paredes así alrededor, con una lona azul, sin techo, o sea, el techo era una lona azul. Y no, eso no, una buena, le digo. Una digna de mí, ¿no te das cuenta? O sea, yo quiero que entiendas esto, o sea que lo prepotente, lo déspota, lo bruto, no se le quita a uno cuando aceptas a Cristo, es un proceso. O sea, yo todavía tenía todo lo malo, todavía estaba dentro de mí. Dios me había quitado los vicios, pero todo es un proceso, o sea, todo es un proceso de cambio. Yo todavía sentía que la iglesia tenía que ser una iglesia de 5 estrellas, o no sé, y lo cierto es de que Dios me mandó a esa iglesia. Y lo más increíble es que cuando llegué a esa iglesia, de hecho, llegué y había montones de madera vieja, pues vieja, en realidad en Estados Unidos le decimos basura, pero llegué ahí y yo veía toda esa madera. Y después empecé a buscar, ¿qué voy a hacer ahora? Dice, pues nomás llevaba como dinero para 1 o 2 días. Entonces quería buscar trabajo y salir a la calle y a ver, ¿qué voy a hacer? Justo estaba fuera de mi casa pensando si me iba hacia la derecha o a la izquierda, cuando llegó un señor y dice, oiga, dice, ¿usted es el que construye casas? Y le digo, sí, ¿por qué? Y luego dice, no, pues es que me mandaron aquí, me dijeron que aquí vivía, que usted hace casas de madera. Le digo, sí, yo soy. O sea, obviamente ahí venían buscando a otra persona que vivía ahí antes. Pero, pues de repente fui yo y fui, y ahí estaba cerca, como a 2 cuadras, este señor decía, pues quiero una casa así. Y yo anotando y todo. Y me dice, ok, no, pues sí, ¿cuánto va a costar? Pues mire, la verdad no tengo ni idea de cuánto se cobra aquí, pero pues yo necesito trabajar y usted necesita la casa y yo se lo voy a hacer. Y dice, ¿y sí sabe trabajar? Perfectamente. Ok, dice, pues entonces, ¿cuánto quiere de anticipo? Y yo rápido pensé en un serrucho, un taladro, cordones, empecé a pensar en la herramienta que iba a necesitar. Le digo, pues de perdido necesito tanto. Me dijo, ok, me lo dio, no, andaba en los soldados buscando herramientas y después estaba trabajando y ya tenía mi trabajo. Recuerdo que pasaron cerca de 3 o 4 meses cuando terminé esa casa y ese hombre me presentó a su hermano y su hermano
tiene una de las madererías más grandes que existían en este tiempo. O sea, no sé si saben aquí los de aquí, la maderería Acevedo. Me presentó al licenciado Ochoa, y el licenciado Ochoa tenía un proyecto muy grande de construir muchas casas de madera. En fin, yo tuve una relación comercial con él muy fuerte ya desde ese entonces, hasta edificios le construía él. Pero lo cierto es de que cuando él me presentó a este hombre, el señor Acevedo, que también era un hermano, me dice, oye, ¿en dónde te congregas? Porque él es hermano, ¿verdad? Le digo, sí, ¿cómo sabes? Dice, los hermanos nos conocemos. Era un hombre de Dios, ¿verdad? Y luego le digo, dice, ¿dónde te congregas? Le digo, no, pues no vas a conocer la iglesia. O sea, esa iglesia, ¿quién la va a conocer? Y entonces dice, las conozco todas, dime dónde te congregas. Le digo, me conozco en la Colonia del Río con el pastor fulano de tal. Y dice, oh, sí. Dice, sí la conozco, el pastor es muy mi amigo. De hecho, yo les regalé toda la madera para que pusieran el techo, ya lo pusieron. Le digo, no, todavía no. Y dice, ¿y por qué no lo han puesto? Le digo, no sabía por qué, pero ya sé por qué no lo han puesto, pero no te preocupes, ya lo van a poner. Entonces entendí por qué había llegado yo ahí. Lo cierto es que desde el primer momento yo empecé a construir iglesias. Y estaba justamente un día haciendo la fundación de esa iglesia, porque la hicimos más grande. Y estaban unos americanos, ahí les gustaba mucho traer gente americana, muchachos. Y yo estaba con otros hermanos tirando la fundación, cargándose botes de cemento a mano para tirar la fundación de una nueva ala que se estaba haciendo. Y en medio del fragor ya se veía que se estaban gozando allá arriba, pero nosotros andábamos trabajando el domingo. Y de repente, pues que te hablan allá arriba. ¿A mí? ¿Para qué? Pues no sé. Y ahí voy yo hasta malhumorado porque estaba trabajando, lo estaban quitando su labor. Llegué y me dice, pues esta niña tiene una niña como de 15 años. Tiene una palabra para ti. Y yo dije, ay, Dios. Y entonces viene esta muchacha y me dice, es que mientras me asomé para allá, lo vio usted y el Señor me dijo, háblale y quiero que le digas esto que te voy a decir. Y dice el Señor, hoy estás haciendo la fundación para esta iglesia, y esa fundación es una fundación en lo material, pero yo quiero decirte que desde hoy en adelante tú serás un constructor de iglesias. Tú vas a construir iglesias en lo espiritual. Y lo cierto es de que está bien, ya me puedo ir, sí. Salí enojado. Pero ¿cómo me ha perseguido esa palabra? He construido muchas iglesias. He ayudado a muchas personas a construir iglesias. Ahora yo mismo tengo 3 iglesias. Pero lo cierto es de que Dios me llevó, me enseñó construcción, me enseñó el inglés. Fui traductor aquí de todos los hermanos que venían a visitar a Tijuana, les traducía cuando venían a predicar. De alguna manera, cada cosa que yo aprendí, Dios la ha usado en su ministerio. Dios me enseñó y me llevó a pasar tantas cosas para poder entender. Puedo entender al drogadicto, puedo entender al alcohólico, puedo entender al que tuvo una infancia feliz y la destruyó, puedo entender al que ha tenido todo y lo ha perdido todo, puedo entender a casi a cualquier persona. Lo cierto es de que he ayudado a muchos hermanos a construir sus casas, he ayudado he hecho todas las cosas que Dios me ha dicho. Lo cierto es de que he tenido un ministerio, bendito sea mi Dios, muy rico. Porque lo cierto es de que cuando uno sufre mucho en las cosas de Dios, a veces es porque tienes grande bandera delante de Él. Amén. Dios te enseña muchas cosas. A veces si estás apabullado por la vida, es porque hay grandes cosas para ti. O sea, no es porque estés en el hoyo, es porque Satanás sabe quién eres tú. Satanás trata de impedir que te levantes como lo que eres. Porque cuando tú descubras lo que eres, vas a hacer lo que es imposible que otros hagan. Lo cierto es de que nosotros ahora, si Satanás me tenía en el suelo, era precisamente porque trataba de evitar que hiciera lo que he hecho. Bendito sea mi Dios, gracias a él este ministerio ha favorecido a muchísima gente y lo ha hecho siendo que yo no era nada, siendo que yo ya iba a tirar mi vida.
Si no hubiera el Señor venido y estirarme las orejas en ese tiempo, yo nunca hubiera podido descubrir lo que realmente soy. Por eso es importante que tú escuches ese testimonio, porque Dios es real. Y muchas veces, entre más en el hoyo estás, creemos que nos olvidó Dios, y no, precisamente porque Satanás nos tiene en el hoyo para que descubras quién eres tú. Y cuando tú descubres quién eres tú y entonces te levantas, entonces Dios te enseña que así como tú estuviste en el hoyo, hay muchos que estuvieron en el hoyo. Te va a enseñar a valorar las cosas que tienes ahora. Hermano, qué tremendo es haber tenido tanto dinero y desperdiciarlo, tirarlo, y cuando de repente quisieras ahora quieres tener para meterle una loseta al baño de tu iglesia, quieres tener para darle a la hermana para que tenga, quieres tener para ayudarle a aquellos muchachos que tienen. Ahora sabes para qué sirve el dinero, ahora entiendes para qué sirve, porque finalmente cuando nomás te sirve para adornarte, no sirve para nada. ¿Sabes una cosa? Dios dice muy claro, dice, yo te bendeciré para que seas bendición. Porque si te bendice Dios quiere que tú entiendas el valor del dinero y pueda ser de gran bendición. Porque si tú tienes una cobija y sientes misericordia por la otra gente y se la das, pues te quedas tú descobijado y el problema es el mismo. Dios no quiere que tengas una cobija y la comparte. Dios quiere que tengas muchas para que puedas repartir a manos llenas. Dios quiere darte más, porque es muy difícil ayudar a una persona cuando solo tienes 100 pesos. Pero cuando tienes 1,000 pesos, puedes ayudar a una o a dos. Pero cuando tienes 100,000, puedes ayudar a 100 o 200. Cuando tienes millones, puedes poner orfanatorios, puedes poner iglesias, puedes poner centros de rehabilitación. Tienes que entender el verdadero valor del dinero. El dinero es una herramienta para los hijos de Dios. Pero desgraciadamente Satanás nos ha engañado a todos y nos hace sentirnos santos cuando no tenemos nada. Eso no es así, hermano. Tenemos que entender que Dios quiere que sus hijos crezcan, sean bendecidos para que puedan ser bendición, que seamos luz en medio de la oscuridad y llevemos su mensaje donde quiera. Dios no quiere hijos ñoños, hijos que estén ahí sentados nomás recibiendo. Dios no quiere gente que sea simplemente adicta a su presencia y que no haga nada con lo que reciben. Dios quiere darte para que tú des. Eso se trata, que tú te hagas un conducto de bendición, que lleguen bendiciones y que pasen a través de ti, que sean bendiciones económicas, bendiciones de palabra, bendiciones de sabiduría, bendiciones de todo tipo, porque eres un canal de bendición, que donde quiera que tú llegues haya agua viva, que los desiertos empiecen a producir cuando tú te pares en ese lugar, que las almas empiecen a transformarse, que el enemigo se vaya, que la oscuridad se vaya cuando tú llegues. Eso es posible y es real. Desgraciadamente, pues a veces es tan difícil verlo, tan difícil bloquearlo, cuando existe muchas veces que en vez de seguir lo que Dios quiere que hagamos, empezamos a seguir patrones o cosas, ejemplos, cosas que no nos llevan a ser lo que nosotros somos. Dios quiere que tú seas especial. Mira, cuando llegué yo a esta iglesia, y yo sabía que iba a esta iglesia, decía el Señor que no importaba cuál fuera. Y realmente no importa, porque la iglesia es de Dios. Dios tiene pactos para cada gente, pero Dios sabe a dónde te lleva. Mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué y traía un crucifijo grandísimo, así, y hasta me lo paraba así casi orgullosamente, porque decía, a ver que alguien me lo quiera quitar. Si me dicen, quítate eso, yo me voy de la iglesia. Y si me dicen diezma, también me voy. Voy a andar diezmando, ¿cómo creen? Decía yo. Híjole, qué tremendo es. Lo cierto es de que yo creía que todo esto era de gente ignorante y qué terrible es cuando descubres que el ignorante eras tú. Cuando descubres que eras un ignorante total, que querías discutir de la palabra de Dios cuando no la conocías, que querías hablar cuando no siquiera entendías. O sea, eso es la necedad. En alguna ocasión me decía uno de mis hermanos, tengo una sensación muy fuerte de hablarle al doctor donde voy, dice, pero me da vergüenza hablarle de la palabra. ¿Y por qué te da vergüenza? Pues él es un doctor, ¿yo cómo le voy a decir? Él es doctor y yo ni estudié ni la primaria. Digo, espérate, no le hables a un doctor de medicina, no le hables a un matemático de matemáticas, no le hables a un arquitecto de construcción, le digo, pero el que es el experto en Dios eres tú, háblales de Dios.
Háblales de Dios, porque de eso el doctor no sabe nada, el arquitecto no sabe nada, el que está afuera no sabe nada. Tú eres el experto, no hables de lo que no sabes, habla de lo que sabes. Y lo cierto es eso, mi hermana. Vemos mucha gente que somos expertos en algunas otras cosas y creemos que nuestro lado de ser expertos en algo nos hace expertos en Dios, o nos hace sabios y tomamos la palabra y agarramos las críticas que levanta Satanás por todo donde quiera. Tratamos de entender 20,000 cosas que son falsas. Si te das cuenta, el mundo está rodeado de filosofías, de éticas, de libros que te ayudan a ser mejor y eso. ¿Por qué está tan rodeado de todo eso? Porque todos son mentiras, son mentiras. Yo quiero que entiendas que la verdad es esta, dice la palabra de Dios. Esta es la verdad, y que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, si yo fuera Satanás, naturalmente tomaría partes de la verdad, pero sin embargo te la rodearía con un montón de mentiras. Hace un tiempo decía una persona que estaba hablando de cómo ahora la iglesia dice, están imitando al mundo, dice, ahora ya están diciendo que están, dice, hay un libro que se llama El Tesoro, dice que todo lo que tú llamas va a venir a ti y que tienes que pensar las cosas y creerlas, dice, y todo eso viene de los libros, ahora ya lo están imitando en las iglesias, son unos imitadores. Le decía, no, señor, te equivocas. Le digo, ¿quién crees que está imitando a quién realmente? Lo que no entienden es de que eso de llamar las cosas para que vengan, no se trata del libro del tesoro, ni del libro del esto, ni del otro. Eso se llama la fe. La fe es un regalo que Dios le dio a los hombres, se lo dio a los hombres. Y dijo, si tuvieras fe, pasaría lo que tú quisieras. Y no dijo, si tuvieras fe en mí. La gente que no sabe que la fe es un don que Dios le dio a los hombres, pone fe en una pata de conejo y hace que la pata de conejo hace cosas, pero hace una estampilla, hace cosas, una moneda de la suerte hace cosas, pero no es la moneda ni es la pata de palo, es la fe, es el regalo de Dios. Cuando tú no entiendes lo que es la fe y que el regalo de Dios es un regalo que le dio a todos los hombres. Amén. Y especialmente sus hijos deberían ser los que pueden manejar la fe. Pero sin embargo ahora dicen, no, ya no voy a hacer esto porque luego estoy imitando aquello. No, los que imitan son ellos. Dicen, no, pero es que la astrología, hermano, dice la palabra de Dios que todas las cosas están escritas en las estrellas. Dice que las estrellas cuentan la gloria de Dios. Los astrólogos hablan de esto y de cuentos, ficciones y muchas cosas que están escritas en los cielos. Es su forma de tratar de entender el evangelio que está escrito ahí. Pero nosotros, tú en especial, los hijos de Dios, los tenemos escritos aquí, en el corazón. En el corazón. Solo tenemos que abrirlo. Hermano, déjame decirte que estuve 10, 11 años en esa iglesia, aprendiendo mucho. Fui maestro de muchas escuelas, he estado en televisión, he escrito libros, he hecho muchas cosas para Dios. Dios me enseñó a que quería que le hiciera una iglesia, y obviamente me dijo la clase de iglesia que él quería que le hiciera. Cada quien hace las iglesias y las cosas conforme él cree. Todos hacemos, ¿cómo se hace una iglesia? O sea, pues, tú le puedes preguntar a fulano y él te va a decir cómo hizo la suya. Cada quien, otros tomamos visiones prestadas, como ahí anda mucha gente siguiendo las enseñanzas de los grupos de 12, de los grupos de casa, porque eso le funcionó a fulano o a mangano o lo que sea. Pero lo cierto es que Dios nos hace especiales a todos. Dios tiene una visión para cada quien. A mí Dios me dijo, quiero que me hagas una iglesia. Y yo dije, pues ya estoy en una, Señor, en una que tiene todos los ministerios, y que sí, mira, Señor, vamos a llevarlo a otro nivel. Y decía Dios, no, yo quiero que me hagas una, y quiero que la hagas como yo te lo voy a decir. Y el Señor me mostró que una iglesia era una lámpara de 70 partes, una lámpara que va a dar luz con 5 velas, una lámpara. De hecho, ese es el proceso en el que estamos nosotros. Tenemos una de las velas aquí en Tijuana, otra en Cancún y otra en Aguascalientes. Llevamos 3 velas y vamos a poner 7 velas, 7 para que sea una lámpara, como dice en Apocalipsis 1:20, que el Señor venía con 7 de estas lámparas. Dice la palabra que con estas iba a alumbrar para todo el mundo. Una lámpara es especial, dice cómo construirse. La palabra de Dios es tan clara en todos estos efectos de cómo Él quiere las cosas, pero lo cierto es de que Dios revela, Dios habla, Dios enseña. Pero mi hermano, muchas veces nosotros somos los que no escuchamos. Ese libro, si tú no le has entendido, lo cierto es de que necesitas entender que lo escribió el Espíritu Santo.
Amén. Así que lo primero que tú necesitas hacer es doblegarte delante del Espíritu Santo y decirle, enséñame a mí, enséñame, enséñame. Dios te va a poner maestros, Dios te va a poner pastores, Dios te va a llevar gente para que te enseñen lo que ellos saben. Te va a enseñar el ABC. Pero escúchame bien, siempre hay una doctrina nueva, siempre hay cosas nuevas porque los tiempos son nuevos. Hay diferentes misiones, hay cosas que Dios no le va a revelar a toda la gente, pero te las tiene que revelar a ti porque es tu misión. Hay cosas que son para ti, para tu grupo, para ti, para lo que tú vas a hacer. Hay cosas que se van a hacer para los tiempos. Hubo tiempos en que había que evangelizar todo el mundo. Ahora todo el mundo ha oído hablar de Jesús, por el amor de Dios, han decidido no seguirlo. Ese es problema de ellos. Pero todo el mundo ha escuchado de Jesús. Incluso los musulmanes han escuchado de Jesús, han escuchado, a lo mejor no la verdad, a lo mejor no hemos sido muy, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es la verdad, porque obviamente cada quien tiene su propia verdad, pero lo cierto es una cosa, mi hermano, lo cierto es de que la palabra de Dios es una verdad y es una espada que está viva. Así es que si la palabra está viva, déjame decirte que tu verdad y mi verdad son distintas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes edades. Si tú tienes Juan 3:16 y acabas de venir al Señor y tienes unos meses, esas palabras de Juan 3:16 significa algo para ti. En cambio, Juan 3:16 para mí tiene un significado con el que puedo escribirte un libro. El significado cambia de acuerdo a tu crecimiento espiritual, porque la palabra crece junto contigo. Amén. Así que las enseñanzas van a ir variando de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Tu entendimiento va a ir variando de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Y así la iglesia también va creciendo. Es imposible que la iglesia de hace 70, 80 años supiera lo que la iglesia de hoy sabe. ¿Y sabes por qué? Porque no estaban preparados, no eran la iglesia de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Dios va a revelar todas las cosas, y lo cierto es que estamos llegando cada vez más cerca a los límites de donde todo se termina. Así que las revelaciones son en este momento lo más grande que puede haber. Los tiempos de ahora son los más grandes. Ahorita existe la maldad más grande del planeta. O sea, si está lo peor de la cizaña, también está lo mejor de Dios ahora, aquí en este mundo. Y quizás tú eres parte de ello. Quizás por eso te sientes que estás derrotado, quizás por eso te sientes que estás abandonado, quizás por eso estás en el hoyo con un pie arriba, pero déjame decirte que es quizás el momento en el que tú necesitas tocar el fondo y levantarte sabiendo que Dios te está llamando. Porque lo cierto es que cuando Dios viene y te toma, toda tu vida va a cambiar, todo tu linaje va a cambiar. En el momento en que yo cambié mi vida, todo cambió. Aquí en Tijuana Dios me dio una esposa, Dios me dio hijos, Dios me dio nietos. Ahora toda mi familia, todos mis hijos, mis nietos, todos le sirven al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es real. Dice, sé salvo tú y lo será tu casa. La palabra de Dios es real. Dice también la palabra de Dios que si la raíz es santa, pues entonces el árbol será santo, la rama será santa, la hoja será santa. Muchas veces nosotros esperamos que nuestro hijo se porte bien y que vaya a la iglesia, pero si la raíz está podrida, pues ¿de dónde crees que va a agarrar la savia la rama? Aquí todo Dios empieza con una persona. Si Dios no empezó con tus padres, empieza contigo. Tú eres la raíz de un linaje nuevo, la raíz de un linaje santo que puede proyectar y alcanzar las alturas más grandes. Escúchame bien, hermano, por eso es que muchas veces estás en el piso, porque tienes que ser sembrado para producir fruto. Tienes que levantarte. Mira, mi vida fue muy difícil, pero sin embargo, ahora, lo cierto es de que tengo una paz tan grande en Dios. Nunca he tenido lo que tuve económicamente, pero ahora tengo miles y miles y miles de veces más satisfacción, y tengo las cosas que necesito en cuanto las necesito. Dios tiene cuidado de sus hijos. He comprado ya los 3 terrenos, el de Tijuana, el de Cancún, el de Aguascalientes, y se han comprado
con oración. Los recursos han bajado del cielo. Yo nunca le he andado pidiendo a nadie, nunca he andado haciendo nada. ¿Sabes a quién le pido? A Dios, porque mi socorro viene de Jehová. Cuando necesito algo, doblo mi rodilla y le pido a Dios. Y Dios verá quién mueve o qué es lo que hace, pero Dios hace algo porque Dios oye, Dios escucha y Dios sabe lo que tú necesitas. Y si Dios es el que está en primero de acuerdo de que tú hagas algo, obviamente si Dios te manda, Dios te sostiene. Si Dios te envía, Dios te da las herramientas. Lo cierto es que son cosas increíbles, hermano. Cuando yo fui a Cancún a comprar un terreno, íbamos sin dinero, así literalmente. Me dijeron, pastor, ¿pero a qué va? No sea necio ya, pues no tenemos dinero. Dije, no, yo voy porque Dios me dijo que fuera y construyera un templo. ¿Pero con qué lo va a construir? Pues no sé, pero yo voy a ir a construirlo. Y les dije, y tan es así que si ahorita me hablan de la aerolínea y me cancelan el vuelo, le dije, pues voy a llegar y me voy a ir a pie. Porque yo me voy porque me voy. Amén. Y me paré allá, estuve 3 semanas ahí, llevaba 20,000 pesos para construir un templo, 20,000 pesos para construir un templo. Y lo primero que llegué, me di cuenta que no había Ubers allá en Cancún, por lo tanto no me podía mover. Estaba en un lugar donde necesitaba salir en los mototaxis y me quedaban bastante lejos, y yo traigo unos problemitas para caminar mucho, muy lejos. Así es que estaba amarrado ahí donde renté un B&B y no podía salir. Ahí tenía a mi esposa, mi hija y yo, simplemente orando. Señor, aquí estoy, Señor, ¿con qué voy a construir? Señor, aquí estoy, ¿con qué voy a construir? Señor, aquí estoy, ¿con qué voy a construir? Y me hablaban por teléfono, pastor, ¿cómo está todo por allá? Bien. ¿Y siempre qué va a hacer? No, yo voy a construir un templo. ¿Pero cómo le va a hacer? Dios sabe. Dios tiene la respuesta. Hasta que ya en medio de todo me di cuenta de que estaba siendo muy necio. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por mi necedad. A lo mejor yo no te entendí bien, a lo mejor qué ridículo que esté yo aquí queriendo construir algo y sin dinero. Es ridículo. Dije, perdóname, yo creo que no te equivocas tú, sino que yo probablemente no entendí. A lo mejor me pasé emocionado y pues de modo me voy a regresar avergonzado. Ya pasaron 3 semanas y ya no tenía dinero, ya no tenía nada. Y mañana voy a regresarme, Señor. Estaba muy triste y justo cuando terminé de orar, pasó 1 hora y sonó el teléfono. Y era una persona y me dice, oye, pastor, ¿que está construyendo un templo en Cancún? Le digo, sí. Dice, quiero depositarle, ¿no tiene por ahí una tarjeta para mandarle? Y empezó como si fuera una epidemia, empezó uno y otro, llamadas de gente que los cuervos vinieron a traer carne, los cuervos vinieron a traer lo que se necesitaba, empezó a llegar recursos de gente que ni siquiera esperaba, y lo cierto es que empezó la construcción. Lo primero que hice fue comprar un carro de 30,000 pesos para poder moverme ahí, comprar todas las cosas que se necesitaban, y Dios empezó haciendo milagros. Todo, así ha sido mi vida, mi hermano. Entro en una lucha y es en otra, y todo, cada cosa que tengo ha sido provista por Dios. Mi casa, mi carro, los terrenos, las iglesias, todo ha sido provisto por Dios, y todo, no ha llegado nada sin una batalla espiritual tremenda, porque siempre Satanás trata de evitarlo. Pero ¿sabes qué? Ya me río de Satanás, no tiene poder alguno. Al que hay que convencer es a Dios. A Dios. Hermanos, ya sé que a lo mejor ya te cansé, ya te aburrí. Yo quiero decirte una cosa, quiero despedirme, pero quiero dejarte esto. Mira, Dios no es lo que piensas. Dios no es una estampita, ni es un rosarito, ni es una imagen allá lejana. No, Dios es real. Dios es real, y Dios te ama tanto, no por lo que eres, ni por lo que serás, simplemente porque decidió amarte. ¿Por qué te escogió a ti? No lo sé. ¿Por qué me escogió a mí? Tampoco lo sé. Pero lo cierto es, mi hermano, que Dios nos ama tanto, que entregó a su Hijo. Vamos a hacer que valga la pena. Satanás, el mundo y a lo mejor hasta la religión nos ha destruido mucho la idea de lo que es Dios. Pero déjame decirte, necesitas conocer a Dios no a través de la religión o de las iglesias. Necesitas buscar a Dios personalmente.
Ora, dile: Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte, porque el día que Dios se presente, ve todos los días, hinca tu rodilla, dobla tu rodilla y póstrate en la noche antes y dile: Señor, quiero conocerte, voy a estar aquí, Señor, una hora, ora un rato y cállate un rato también para que Dios te hable, y si no te habla, pues bueno, regresa al otro día y luego regresa al otro día y regresa al otro día. Sé necio, un día de esos Dios va a ver tus ganas de conocerlo. Y dice la palabra de Dios que el que llama encuentra, el que busca, el que toca, se le abre. Y un día, ahí donde estés tú puntual, va a descender Dios. Y el día que eso pase, nunca serás el mismo, porque conocerás a Dios. Y cuando te das cuenta de que Dios es real, cuando te das cuenta de que Dios existe, que Dios no es un mito ni un cuento, cuando te das cuenta de que existe Dios, entonces te vas a dar cuenta de que nada más es importante, no importa nada más. Porque si Dios es real, ¿qué importa la renta? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Nada tiene importancia. Si Dios es real, vas a querer estar con Dios. Es más, si las iglesias entendieran que Dios es real, no los podría sacar de la iglesia. En cambio es al revés. Están en la iglesia y viendo: ya no quiero ir a ver el fútbol. No creen en Dios. Hermano, hay un Dios todopoderoso y hay una iglesia que se tiene que levantar en estos tiempos, pero una iglesia de lo mejor del trigo. Escucha bien, lo mejor de todo el cristianismo, de todas las épocas, es en estos tiempos. Y es muy probable que a lo mejor tú seas uno de ellos. Si tú eres un loco que puede creer esta situación con tanta fuerza, que puedes venir a tocar el manto de Dios, que puedes darte cuenta que existe, que digas: ahora sí, ahora sé que en realidad existe. Entonces sí, te vas a dar cuenta de que nada importa. Lo habrás logrado todo, porque cuando conoces a Dios, entonces Él va a guiar tus pasos. Los pasos del justo son guiados por Dios. Y lo cierto es de que tú, tu casa, tu familia, todo cambiará de la manera más hermosa y preciosa. Dormirás, aún en medio de la peor tormenta tendrás la paz. Vas a ser una persona feliz. Todo Dios lo cambia, pero sobre todo serás de gran utilidad y Dios multiplicará tus artezas y multiplicará las bendiciones. Te bendecirá mucho para que seas bendición. Y serás bendición para muchos y lograrás el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios te hizo por algo. Dios me hizo por algo. Finalmente, cuando estás haciendo para lo que fuiste hecho, es cuando encuentras esta felicidad y esta paz. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que puedas absorber algo de esto que te digo. Y créeme una cosa, me dejo nomás con la enseñanza de que Dios es real, de que no es un mito, de que Dios no solo te ama tanto, sino que si tú finalmente te pones en la posición de aceptarlo, todas las cosas van a cambiar para bien. Gloria a Dios. Amén. Pues hermanos, la verdad, yo aquí tiene una hoja de puros apuntes. La verdad es un testimonio maravilloso y se los voy a leer así rapidito, no me tomo mucho tiempo. Fíjense, fueron puntos claves que yo anoté. Tenemos que aprender a ser buenos esclavos a través de la obediencia. Todos anhelamos la libertad, mas no todos estamos preparados para ella. Y una vez que la conseguimos, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Debemos de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Dios transforma nuestras vidas totalmente. En la incredulidad no sabemos que somos hijos de Dios. Nadie puede quitarle un hijo a Dios. En la voluntad de Dios todo está conectado. Usted, pastor, ha estado en todas las circunstancias, en diferentes momentos, pero en los momentos ideales. Amén. El dinero no es para adornarnos, sino una herramienta para la obra del Señor. Como cristianos debemos hablarle de Dios a personas expertas en otro ámbito, mas en Dios el experto eres tú. Amén. Así. Y busquemos a Dios de manera personal. Recuerden, hermanos, este testimonio, si les gustó, compártanlo, denle like. La verdad, para mí es un testimonio muy bonito porque es
ahora sí que lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, mi testimonio empieza con, ahora sí que desde mi niñez, una niñez difícil, y ya ahora, ya de adulto, gracias a Dios, Dios me alcanzó, no sin antes pasar por todo un proceso, ¿no? Pero pues como usted lo menciona, usted tuvo una familia muy amorosa, un testimonio diferente, pero sin embargo muy impactante, muy bonito. Y para concluir, hermanos, voy a leer una porción de la palabra en Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Muchísimas gracias por estar ahora sí que hasta el final de este testimonio, un testimonio muy bonito. Compartan la transmisión, vayan ahí a nuestro al canal en Koinonia. Hay más testimonios muy bonitos. Y recuerden que en el reino Dios no existen fronteras, dijo nuestro hermano Damián. Ahí se la estoy copiando. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga y muchísimas gracias.